Cada vez que compartes un artículo que te emocionó, alguien más está llevando el dinero que el escritor generó con ese artículo. Así de simple, millones de artículos circulan continuamente en diarios digitales y revistas digitales cada día, atrayendo lectores, generando clics, vendiendo publicidad y prácticamente en la totalidad de los casos el autor original del artículo no recibe ningún dinero, absolutamente nada. Se le ofrece visibilidad a cambio de su trabajo, como si la exposición pagara su trabajo y no lo paga de ninguna manera. El periodismo digital vive una contradicción brutal. Nunca hubo tanta demanda de contenido de calidad y nunca fue tan precario el oficio de escribirlo, de producirlo. Las plataformas necesitan artículos constantemente y los diarios digitales también, para alimentar algoritmos, mantener audiencias y vender espacios publicitarios, pero han normalizado que no es necesario pagar a los articulistas. Y esto realmente es absolutamente injusto. ¿Por qué debería pagarse justamente a quien escribe artículos? Porque un artículo bien hecho no es relleno. Implica investigación, verificación de datos, horas o tiempo de escritura, edición y muchas veces riesgo personal cuando se trata de temas sensibles o de corrupción. Ese trabajo sostiene la credibilidad del medio digital que lo publica. Sin buenos articulistas no hay periodismo confiable. Y sin periodismo confiable, los medios pierden su razón de existir y también los medios de papel, que también publican artículos. Además está el tema de la sostenibilidad. Si los escritores no pueden vivir de su oficio, los mejores talentos pueden terminar abandonando el periodismo para dedicarse a otra cosa y la calidad informativa general se degrada. Pagar por artículos también es una cuestión de justicia económica básica. Ningún otro oficio se sostiene con la promesa de visibilidad o de proyección. Un electricista no instala cableado gratis a cambio de que la gente vea su trabajo. Un abogado no litiga sin honorarios porque eso le dará visibilidad. ¿Por qué el oficio de escribir debería ser diferente? No hay ninguna razón para que lo sea. Algunos medios digitales reconocen esta realidad, pero no actúan en consecuencia. Por tanto, hay que decir que es necesario cambiar la mentalidad y también buscar soluciones legales, elaborar leyes que garanticen que los autores de artículos reciban un pago. Al final, cada artículo que lees tiene una historia detrás, horas de trabajo, conocimiento acumulado y a veces sacrificio personal. Reconocer económicamente ese esfuerzo no es un favor, es lo mínimo a nivel legal, reconocerlo pagando el artículo. La justicia no solo debe ser imparcial, también debe llegar a tiempo. Cuando los procesos se prolongan durante años, la demora deja de ser un simple problema administrativo y puede convertirse en una forma silenciosa de injusticia. La expresión justicia lenta sin justicia disfrazada resume una de las principales preocupaciones de cualquier Estado de derecho, la eficacia del sistema judicial. Los tribunales existen para resolver conflictos, proteger derechos y garantizar que las leyes se apliquen de manera equitativa. Sin embargo, cuando las resoluciones tardan demasiado en llegar, las consecuencias afectan tanto a quienes esperan una sentencia como a la confianza que la sociedad deposita en la justicia. Uno de los principales problemas de la lentitud judicial es que reduce la utilidad de las decisiones. Una persona que espera durante años la resolución de un procedimiento puede sufrir perjuicios económicos, personales o profesionales difíciles de reparar, incluso si finalmente obtiene una sentencia favorable. Del mismo modo, una víctima puede sentir que el reconocimiento de sus derechos llega demasiado tarde para compensar el daño sufrido. La demora también afecta a quienes están siendo investigados o acusados. Mientras un procedimiento permanece abierto, la incertidumbre puede prolongarse durante años, condicionando la vida personal, la actividad profesional y la reputación de quienes aún no han sido declarados culpables ni inocentes. El principio de presunción de inocencia exige que toda persona sea considerada inocente hasta que exista una sentencia firme, pero los procesos excesivamente largos pueden generar un juicio paralelo en la opinión pública que resulta difícil de revertir. En el ámbito de la corrupción política, la lentitud judicial adquiere una especial relevancia. Los procedimientos suelen ser complejos, con abundante documentación, múltiples investigados
y numerosas diligencias de investigación. Esa complejidad puede justificar que algunos casos requieran más tiempo, pero cuando las investigaciones o los juicios se prolongan durante muchos años, aumenta la percepción ciudadana de impunidad o de ineficacia institucional. Incluso cuando finalmente se dicta una sentencia, parte de la sociedad puede considerar que la respuesta ha llegado demasiado tarde para restaurar plenamente la confianza en las instituciones. No obstante, la rapidez tampoco debe alcanzarse a costa de sacrificar las garantías procesales. Investigar adecuadamente los hechos, respetar el derecho de defensa y asegurar un juicio con todas las garantías requiere tiempo. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la profundidad de la investigación y una duración razonable de los procedimientos. La corrupción no solo cuesta dinero, también cuesta confianza, oportunidades y calidad democrática. Mirar hacia otro lado puede parecer una decisión cómoda a corto plazo, pero el precio que paga una sociedad por la indiferencia acaba siendo mucho mayor de lo que parece. Cuando se habla de corrupción política, la atención suele centrarse en los casos más mediáticos, en las cifras millonarias o en las personas investigadas. Sin embargo, el verdadero coste de la corrupción política no reside únicamente en el dinero desviado, sino en las consecuencias que produce cuando ciudadanos, instituciones o responsables públicos deciden ignorar conductas irregulares o restarles importancia. Mirar para otro lado permite que determinados comportamientos se normalicen y que las malas prácticas se repitan con mayor facilidad. Uno de los primeros efectos de esta actitud es la pérdida de confianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía percibe que determinadas conductas no tienen consecuencias o que los mecanismos de control son insuficientes, aumenta el sentimiento de desconfianza hacia quienes ejercen responsabilidades públicas. Esa desconfianza no solo afecta a los dirigentes implicados, sino que termina extendiéndose al conjunto del sistema democrático, debilitando la legitimidad de las instituciones y fomentando el desencanto político. Además, la corrupción tiene un importante coste económico. Los recursos públicos destinados a beneficiar intereses particulares dejan de emplearse en servicios que repercuten directamente en el bienestar de la población, como la sanidad, la educación, las infraestructuras, la vivienda o las políticas sociales. Cuando las decisiones públicas se adoptan en función de intereses privados y no del interés general, la eficiencia del gasto disminuye y toda la sociedad termina soportando las consecuencias. Mirar para otro lado también perjudica la igualdad de oportunidades. Empresas que cumplen las normas pueden verse desplazadas por otras que obtienen ventajas mediante prácticas irregulares, mientras que ciudadanos preparados pueden quedar relegados frente a personas favorecidas por relaciones de influencia o decisiones poco transparentes. En estos casos, el mérito y la competencia dejan de ser los criterios principales, lo que deteriora la confianza en las reglas del juego democrático y económico. Otro efecto menos visible, pero igualmente importante, es la normalización de la corrupción. Cuando las irregularidades se justifican como algo inevitable o se consideran parte habitual del funcionamiento político, disminuye la exigencia social de transparencia y responsabilidad. Esta aceptación pasiva favorece que determinadas conductas continúen produciéndose y dificulta la implantación de reformas. ¿Cuándo deja de ser la política un ejercicio legítimo del poder y empieza a convertirse en delito? La respuesta no siempre es evidente, pero comprender esa frontera es esencial para proteger tanto la democracia como el Estado de Derecho. La política y el delito pertenecen a ámbitos distintos, aunque en ocasiones pueden llegar a entrelazarse. La política consiste en la organización de la vida pública mediante la toma de decisiones orientadas al interés general, mientras que el delito implica la vulneración de las leyes establecidas por el ordenamiento jurídico. La línea que separa ambos conceptos puede parecer difusa cuando los responsables públicos actúan de forma cuestionable, pero el criterio fundamental para distinguirlos reside en la legalidad de sus actuaciones y en el respeto a los principios democráticos. En una democracia, los representantes políticos cuentan con un amplio margen para realmente adoptar decisiones que pueden resultar acertadas o equivocadas, populares o impopulares.
Una mala decisión política por sí sola no constituye un delito. Del mismo modo, una promesa incumplida, una estrategia electoral discutible o una gestión ineficiente pueden generar críticas y responsabilidades políticas, pero no necesariamente responsabilidades penales. La ciudadanía dispone de mecanismos como las elecciones, el control parlamentario o la opinión pública para sancionar estas conductas sin recurrir al ámbito judicial. Sin embargo, esa frontera se cruza cuando un cargo público utiliza su posición para obtener beneficios personales o para infringir deliberadamente la ley. Conductas como la corrupción, el cohecho, la malversación de fondos públicos, el fraude o el tráfico de influencias dejan de ser cuestiones exclusivamente políticas y pasan a ser delitos porque lesionan bienes jurídicos protegidos y afectan también a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En estos casos ya no basta con exigir responsabilidades políticas, sino que corresponde a los tribunales determinar si existe responsabilidad penal. En este sentido, hay que decir que otro aspecto importante es evitar la confusión entre discrepancia política y conducta delictiva. En sociedades polarizadas es frecuente que determinados comportamientos sean calificados como criminales desde el debate público, aunque no existe una base jurídica que lo justifique. Del mismo modo, también puede ocurrir que actos claramente delictivos sean presentados como simples decisiones políticas para intentar eludir las consecuencias legales. Por ello, resulta imprescindible que la justicia actúe con independencia y que las investigaciones se desarrollen respetando las garantías procesales. En definitiva, la línea que separa política y delito se fundamenta en el respeto a la ley. Crees que votas por quien manda. La verdad es mucho más incómoda que eso. Durante siglos nos enseñaron que el poder reside en los palacios de gobierno, en los parlamentos, en las urnas, pero basta mirar con atención para notar algo extraño. Los gobiernos cambian, los partidos se alternan, los presidentes entran y salen y, sin embargo, ciertas dinámicas estructurales permanecen intactas. ¿Por qué? Porque el poder político visible, el que aparece en los noticieros, el que jura cargos y da discursos, es apenas la superficie de un sistema mucho más profundo y silencioso. Pensadores como, por ejemplo, Michel Foucault llevaron esta idea al extremo. El poder no es algo que alguien tiene y ejerce desde arriba como un rey en su trono. El poder, decía, está disperso, circula por toda la sociedad, se filtra en instituciones, normas, discursos y prácticas cotidianas. Está en cómo se diseñan las escuelas, en cómo funcionan los hospitales, en qué comportamientos consideramos normales y cuáles desviados. El poder, en este sentido, nos atraviesa a todos, no solo desciende desde una cúpula, pero hay otro nivel más concreto, el poder económico y corporativo. Grandes conglomerados financieros, gigantes tecnológicos, fondos de inversión que mueven más dinero que el PIB de países enteros, estas entidades no necesitan ser elegidas democráticamente para influir en decisiones que afectan a millones de personas. ¿Qué información consumimos? ¿Qué consumimos directamente? ¿Qué políticas se aprueban o frenan según conviene a sus intereses? Y luego está el poder cultural. ¿Quién controla los relatos, los medios de comunicación, las narrativas dominantes? Antonio Gramsci hablaba de hegemonía cultural para describir cómo ciertas ideas se vuelven sentido común sin que nadie las imponga abiertamente por la fuerza. Si controlas el relato, no necesitas controlar el palacio de gobierno. Controlas las mentes que eligen a quienes lo habitan. Y luego está el poder técnico burocrático, los algoritmos que deciden qué ves en redes sociales, los sistemas automatizados que aprueban o niegan créditos, los protocolos de seguridad que vigilan ciudades enteras. Nadie votó por estos sistemas, pero moldean nuestra vida diaria más que cualquier ley aprobada en un parlamento. ¿Significa esto que votar no sirve? No exactamente. Significa que el poder es multidimensional y reducirlo a una sola institución visible es quedarse con una fotografía incompleta. La política formal es solo un nodo dentro de una red mucho más amplia de poder económico, cultural, tecnológico y también simbólico. ¿Y si el verdadero debate no fuera si algo es legal, sino si es correcto?
En la política española pocas expresiones se repiten tanto cuando estalla una polémica como un escueto es legal. Esta frase suele presentarse como un argumento definitivo, pero en realidad solo responde a una parte de la cuestión. En el debate sobre la corrupción política española es frecuente que los responsables públicos defiendan determinadas actuaciones afirmando que son legales. Con ello buscan transmitir que no han incumplido ninguna norma y que por tanto las acusaciones carecen de fundamento. Sin embargo, la legalidad y la ejemplaridad no significan lo mismo. Una conducta puede ajustarse a la ley y aún así generar dudas sobre su ética, su transparencia o su adecuación al interés general. La razón por la que se insiste tanto en que una actuación es legal radica en que el derecho penal exige requisitos muy estrictos para considerar que existe un delito. No basta con que una decisión resulte polémica o despierte rechazo social. Es necesario también demostrar que se han vulnerado normas concretas y que existen pruebas suficientes para acreditarlo. Por ello, muchas actuaciones discutidas nunca llegan a ser condenadas judicialmente, aunque puedan ser objeto de una intensa crítica política o social. Además, la legislación no puede prever todas las situaciones posibles. En ocasiones existen vacíos legales o normas poco precisas que permiten desarrollar determinadas prácticas sin infringir formalmente la ley. Esto explica que algunas decisiones relacionadas con contrataciones públicas, nombramientos, financiación o conflictos de interés puedan ser perfectamente legales y al mismo tiempo suscitar dudas sobre su conveniencia o su imparcialidad. Otro aspecto fundamental es distinguir entre responsabilidad penal y responsabilidad política. La primera corresponde a los tribunales y solo existe cuando se demuestra la comisión de un delito. La segunda afecta al comportamiento de quienes ocupan cargos públicos y está vinculada a principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. Un gobernante puede no haber cometido ningún delito y sin embargo perder credibilidad por decisiones consideradas poco éticas o incompatibles con las exigencias del cargo. También conviene recordar que las leyes evolucionan. A lo largo de los años, España ha reformado su legislación para reforzar los mecanismos de control sobre la corrupción, aumentar la transparencia y cerrar lagunas que anteriormente permitían determinadas prácticas.